Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús profetiza su muerte, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versos 17 al 19. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él cumplió toda profecía, toda palabra que tú ordenaste que tus santos escribieran. Esto para mostrarnos que todo está bajo tu control, que nada, absolutamente nada, escapó de tus benditas manos. Y que tú así lo hiciste, para de esta manera satisfacer la justicia tuya por el pago de nuestros pecados. Y así también poder dar tu gracia sobreabundante a cada uno de nosotros, la bendición de conocerte, solo a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Dios. Amén. Mateo, en su capítulo 20, nos dice que el Señor Jesucristo está en el área transjordana de Perea. Desde allí, Él cruzará el río Jordán, llegará a Jericó, que era una ciudad que se encontraba aproximadamente como a 400 y tantos metros bajo el nivel del mar. Y de ahí partiría hacia Jerusalén, que estaba entre 22 y 24 kilómetros de distancia. Pero Jerusalén está a una altura de 1,100 tantos metros sobre el nivel del mar. Entonces, es un camino muy empinado y Jesucristo, juntamente con sus discípulos, viajaría de Perea a Jericó y de Jericó a Jerusalén. En la época en que esto se desarrolla, la Pascua ya estaba muy cerca. Y ese camino, que era transitado por lo general como una vía comercial que iba de Jerusalén a Galilea y de ahí a toda la región norte, ese camino ahora estaba lleno, saturado de peregrinos. Quizás miles viajando por ese camino, llenándose de ruido, de murmullo, de polvo, de canciones, de alegría, de risas. Pero el Señor Jesús, de una manera muy centrada, sabía que Él iba a llegar a la cruz del Calvario. Y entonces es cuando se separa un poco del camino con sus apóstoles y les dice lo siguiente. Leamos. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: He aquí, quiere decir, pongan atención, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. El Hijo del Hombre va a ser traicionado y entregado a estos sacerdotes, a estos escribas. ¿Para qué? Para que le condenen a la muerte. Y le entregarán a los gentiles, a los romanos, para que ellos se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En Mateo 16, 21, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que Él iba a ser entregado a la muerte. Ya empieza el Señor Jesús a informar a sus discípulos que Él morirá en la cruz del Calvario. Mateo registra 4 ocasiones. Probablemente fueran muchas más. ¿En qué momento Jesús empieza a informar, a anunciar a sus discípulos que Él morirá? Cuando el pueblo judío rechaza a Jesús como su Mesías. Dios, sabiéndolo ya, Dios había preparado la situación
para que el Evangelio se abriera, como dice Pablo, al judío primeramente y después al griego. El Evangelio se abriera para todo el mundo y empezara la etapa de la iglesia, la era de la iglesia, que empezó con el Pentecostés, con el sermón de Pedro, y terminará hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, bajando con las nubes del cielo. Entonces, nuestro Señor Jesús empieza a decirle esto a los discípulos para que sean consolados cuando ocurra, para que sepan que Dios tiene perfecto control sobre cada uno de los eventos que se iba a desarrollar. Y esto también nos enseña a que tú y yo estamos en las manos de Dios, y Dios tiene perfecto control de nuestras vidas, de todo lo que acontece en nuestras vidas. A Dios no le toma por sorpresa. Entonces, vamos a leer cómo el Señor Jesús dijo aquí. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la primera vez que Jesús lo dice en Mateo, en el capítulo 17, la segunda ocasión. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. La tercera vez es la que acabamos de leer, y ahora vamos a leer Mateo capítulo 26, verso 2, que es la cuarta ocasión. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto Lucas lo platica de una manera amplia. En la tercera ocasión, cuando van ascendiendo de Jericó hacia Jerusalén, Lucas lo describe de esta manera. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, otra vez, pongan atención, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas. Todas las cosas que los profetas escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, todas esas cosas se cumplirán. Absolutamente todas. Y estas las vamos a ver en un momento más. Todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Dios quiso que desde Génesis hasta Malaquías se escribieran profecías concernientes a nuestro Señor Jesús. La primera profecía, la primera promesa ocurre poco después de que Adán y Eva transgreden, se rebelan contra Dios. Entonces Dios hace ahí un juicio, y en ese juicio también hay misericordia. Y Dios dice a la mujer que de su descendencia vendría el Mesías, el Salvador, y que Jesús pisaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le mordería en el talón. Entonces, vamos a ver cómo en Éxodo, Moisés, inspirado por el Señor Dios, dice con referencia al Cordero Pascual, quien no es otro más que Jesús. Aquí el Cordero Pascual simboliza a Jesús. Y dice así, Moisés: se ha de comer el Cordero Pascual en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario
Ya se acerca el momento en que se va a hacer el holocausto de la Pascua. Y los líderes religiosos de Israel van con Pilato y le piden que les rompan las rodillas a los que están en la cruz para que mueran y sean quitados de la cruz para no afrentar ese día sagrado para ellos que era la Pascua. Pilato pues da la orden y llegan los soldados, le rompen las rodillas a uno de los malhechores, al segundo, pero cuando vienen a Jesús, él ya había muerto. Y entonces un soldado lo que hace para asegurar la muerte de Jesús es asetear, lanzar a un costado de Jesús. Pero él ya estaba muerto. No le rompieron ningún hueso al Señor Jesucristo, conforme a esta escritura, a esta profecía. Hay muchas profecías que Dios mandó escribir, que eran un tipo de Jesús. De aquí vemos de las primeras que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Ahora vamos a ir al Salmo 22. David, más o menos 1000 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, escribió varios salmos, llamados salmos mesiánicos. Salmo 22 es ampliamente conocido. Leamos entonces verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. ¿Por qué se refirió a Dios así? ¿Por qué me has abandonado? Nuestro bendito Señor y Dios, siendo el Verbo Divino, estando en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, tiene una relación perfecta, completa, total con el Padre. Nunca se había separado del Padre. Cuando Él toma cuerpo humano y vive en esta tierra y es un hombre, Él nunca dejó de tener una relación estrecha con el Padre. Hay que recordar que más de una ocasión Él iba a un lugar separado, solitario, a orar y le daba hasta en la madrugada. Y muchas veces el Señor Jesucristo dijo que el Padre y Él eran uno solo. Entonces, en un momento dado, Jesús da las gracias al Padre porque lo había escuchado. Y Él dijo, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo en voz alta para que estos que me acompañan sepan que tú y yo estamos unidos. Entonces, en el momento de la crucifixión, Dios, el Padre, hizo a Jesús pecado por nuestra causa. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecador. Así que se separa del Hijo. Y Él sufre terriblemente porque nunca se había separado de esa relación tan única y especial que solamente el Hijo puede tener con el Padre. Y por eso dice, ¿por qué me has abandonado? Una palabra escrita 1000 años antes de que ocurriera. Y Jesús la pronunció. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora leamos capítulo 22, Salmo 22, el verso 16. Porque perros me han rodeado. Para los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo, los perros eran los extranjeros romanos. Así que aquí bien puede hacerse la referencia a que esos romanos que estaban crucificando a Jesús eran los perros que le rodeaban. Y me ha acercado cuadrilla de malhechores. Los malhechores bien pudieran haber sido todos los judíos que rechazaron a Jesús como su Mesías, como su Señor. Me horadaron las manos y los pies. Para la época en que se escribió esta palabra, no existía la crucifixión. No crucificaban a alguien, no le horadaban sus manos y sus pies a nadie. Entonces, esta palabra Jesús la cumplió, y no porque Él la haya querido cumplir, como anteriormente que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo dice para cumplir esta profecía. Pero en particular aquí, Jesús no tuvo nada que hacer, porque
A todos los que lo crucificaban les horadaban sus manos y sus pies. Y Jesús lo cumplió. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo el Salmo 22. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Cuando a Jesús es llevado al pretorio ante Pilato, le ponen un manto de púrpura, fino, de calidad. Y entonces cuando es llevado a la cruz, le son quitadas sus ropas. Y entonces los romanos, al ver que ese manto era de buena calidad, no quisieron romperlo en partes. Y entonces echan suertes para ver quién se quedaba con este manto. Se cumplió la palabra. Nuevamente, Jesús no pudo haber hecho absolutamente nada para que se cumpliera esta palabra. Echaron suertes sobre sus vestidos, sobre su ropa. Sigamos leyendo. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre, dice el Salmo 69. Cuando el Señor Jesús está ahí en la cruz, dice, sed tengo. Inmediatamente un hombre va, toma una esponja y la moja con un poco de vinagre. Se la da a Jesús. Pensando que es agua, la prueba, pero la rechaza de inmediato. Él no quiere tomar vinagre. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron vinagre? El vinagre servía como anestésico para que los dolores crueles de la muerte por crucifixión disminuyeran un poco. Pero Jesús quiso tomar el cáliz, la copa, hasta la última gota. Todo el dolor, todo el sufrimiento que tú y yo debemos de tener en la cruz por nuestros pecados, Jesús lo consumió. Él pagó totalmente todas nuestras iniquidades. Y por eso era necesario que Él sufriera indeciblemente. Sigamos leyendo. El Salmo 16:10 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El rey David murió y fue sepultado en Jerusalén. Así lo dice Pedro cuando habla con los judíos. Ustedes son testigos que ahí está la tumba del rey David. Entonces, cuando David escribió este salmo, no se estaba refiriendo a él. Él estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios y estaba escribiendo con referencia a Jesucristo. Y Jesús no estuvo en el sepulcro más de 3 días para que su cuerpo no hubiera corrupción. Se cumplió el Salmo 16:10 en Jesús. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo. Salmo 110:1 dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor Dios, Jehová, Yahvé, a mi Señor Jesucristo. Así dice David. Mi Señor Jehová dice a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿En dónde está Dios? En el cielo. Por lo tanto, Jesús tenía que haber resucitado y ser llevado al cielo para estar sentado a la diestra del Padre, que fue exactamente lo que ocurrió. Bendito es el Señor. Ahora sigamos con la lectura en Zacarías. Capítulo 9, verso 9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. El Señor Jesucristo, cuando llega ya a Jerusalén, aquel domingo de Ramos, Él es montado sobre un pollino, sobre un burrito, y entra así Jesús a Jerusalén. Y la gente lo recibe, gozosos, contentos, como dice aquí,
alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene a ti, humilde, sencillo, y cortan ramas y las ponen sobre el piso y cantan hosana al que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús cumple esta profecía. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo. El mismo Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Si bien el Señor Jesús dijo a sus discípulos, id y tomad ese burrito para que yo me suba en él, pensando en Zacarías 9, pensando en cumplir esta profecía, aquí estamos viendo que Jesús es traicionado por Judas y como pago le dan a Judas 30 monedas de plata. Jesús aquí no pudo haber hecho algo para cumplir esta profecía. Hubo otros que la cumplieron, Judas y los sacerdotes que le pagaron. El precio de un esclavo común y corriente eran 30 piezas de plata. Así que vemos aquí que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es vendido como esclavo por 30 monedas de plata. Y eso Jesús lo cumplió para que tú y yo y todos los discípulos de Jesús sepamos que Él es el Mesías. Él es quien dijo ser. Y que además Él, resucitado, está con nosotros, por nosotros, guardándonos, bendiciéndonos y llevándonos adelante. Bendito es Dios. Ahora, sigamos leyendo. Zacarías 13:7 dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiera al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba ya a morir en la cruz del Calvario, y sus discípulos le dijeron, Señor, nosotros estaremos contigo hasta el fin. Y cuando ocurre esto, que llegan al Monte de los Olivos, una turba liderada por Judas, inmediatamente los discípulos, cuando ven que el Señor Jesucristo es apresado, corren, huyen, se espantan. Cuando Jesús está siendo interrogado, de lejos Pedro lo ve. Y cuando alguien lo reconoce, él dice, no, yo no conozco a este hombre. Niega a Jesús, cuando poco antes dijo, yo daré mi vida por ti. Así que aquí se cumple la palabra de que es herido el pastor y las ovejas se dispersarán, tal y como ocurrió en esa noche trágica. Sigamos leyendo. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Dios hará esto con el pueblo de Israel. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Dios es el que da espíritu de gracia y de oración. Dios dice que lo mirarán a Él. Aquí Jesús está diciendo que es Dios. Y quien es traspasado es Jesucristo. Cuando Él está en la cruz del Calvario, un soldado lo traspasa. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y ponga sus benditos pies en el monte del Olivo, va a haber un gran terremoto y todos los judíos que estén vivos en ese momento lo verán y sabrán que Él es el Mesías y harán lamento y llanto por Él. Vamos a ver. Y se lamentarán por Él, por Jesús, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él, como se llora por un primogénito. Este Salvador, que fue rechazado por los padres de los judíos,
Los judíos en aquel tiempo, cuando el Señor Jesús venga, van a hacer un gran lamento al darse cuenta de que su Salvador fue rechazado por más de 2000 años. Y cuántas personas, familiares de ellos, se perdieron y serán el infierno porque nunca creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Hará un gran lamento al ver sus manos atravesadas, sus pies atravesados, su costado atravesado, como quien se lamenta por un hijo único, unigénito, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Esto está por cumplirse, pero el hecho de que Jesús está ahora dado de manos, pies y del costado, ya se cumplió. Sigamos leyendo. En Juan 19:30 nos dice así el evangelista: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo probó el vinagre y lo rechazó. Poco después de esto, Él grita: consumado es, ya se pagó la deuda, total y por completo. En griego dice tetelestai, ya no hay más que pagar. Entonces, nosotros, tú y yo, no necesitamos hacer ninguna obra de bien para recibir de Dios el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, y obedecerle, cumplir sus mandamientos. Entonces vemos aquí que, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan también dice que el Señor Jesús dijo que Él pone su vida por muchos. No se la quitan, Él la pone de sí mismo y tiene autoridad, potestad de parte de Dios, del Padre, para volverla a tomar. Y fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Bendito Dios. Él está vivo. Él cumplió con toda la palabra de Dios. Sigamos leyendo. En Salmos 41:9, vamos otra vez atrás, dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar, su talón. Su amigo íntimo, Judas, que estuvo ahí con Jesús, que bromeaban, que reían, que comían, que dormían juntos, que metía su mano en el plato de Jesús, fue quien traicionó a Jesucristo. Si tú has sufrido traición de alguien, debes de saber que Jesús más. Bendito es Dios. Se cumplió esta profecía. Y no porque Jesús procurara que Judas fuera el traidor. No, estoy seguro que Jesús, conociendo que Judas era el traidor, Jesús de alguna manera lo arropaba, le mostraba la gracia, la misericordia, para que Judas no pecara de una manera tan triste. Pero Judas nunca creyó. Nunca creyó. Dice la Biblia que él metía la mano en la bolsa porque él era el administrador y tomaba de ahí, robaba de ahí. Había sido un apóstol que viajó en compañía de otro, predicando el evangelio, sanando enfermos y exorcizando demonios. Y ni aún así, viendo el poder de Dios en la vida de ellos, creyó. Sigamos leyendo. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, entonces el evangelio pasó a ser la bendición para todos los pueblos, tanto gentiles como judíos. Gracias a Dios. Sigamos leyendo. En Isaías 53, aquí es el clímax, es la cima de las profecías
mesiánicas en cuanto al siervo sufriente. Vamos a leer. Creció delante de él. Jesús creció delante del Padre como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos. Se veía como un hombre cualquiera, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, como lo menos, lo ruin, varón de dolores y experimentado en aflicción o quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos, lo menospreciamos. Ciertamente, Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Pensaban en aquel entonces que Jesús merecía eso, que Él era culpable, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue santo, perfecto, sin pecado. Murió así, de una manera cruel, por nuestras transgresiones. Cuando Jesús está ahí, en medio de dos ladrones, uno se mofa de Jesús, se burla. Si tú eres el Mesías, entonces bájate de la cruz y bájanos. El otro dice, ¿no temes aún en esta hora, Dios? Tú y yo estamos aquí porque nuestros actos lo merecen, pero este es santo. Él no ha pecado. Inmediatamente le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, en tu reino. Diciéndole a Jesús, creo en ti. Bendito Dios. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús salvó a este hombre en la cruz. Fue el primer cristiano que murió porque Jesús, que vivió este cristiano porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros lo descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por nuestro camino, de perdición, de maldad, de pecado. Sin embargo, el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Nosotros somos culpables y nosotros merecemos morir en la cruz del Calvario. Tenemos que sufrir la herida de la cruz y no Jesús. A nosotros nos correspondía. Sin embargo, Dios quiso cargar en Jesús todos nuestros pecados para así morir y pagar por nuestros pecados, expiarlos, perdonarlos y entonces darnos vida eterna. Bendito es el Señor. Ahora en Isaías 53:10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Jesús dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que la bebiera. Y Jesús bebió hasta la última gota, y Él mismo se entregó como ofrenda de expiación para el perdón
de mis iniquidades y las tuyas. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces dice que después de morir, Él resucitará y tendrá vida eterna y la voluntad del Padre en su mano, y Él será prosperado. Bendito Dios. Y terminamos en 53:12, que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Dios dice que a Él, a Jesús, lo premiará. Le dará un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Ahora terminamos el 53:12. Por tanto, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él, Jesús, el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. En la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a los gentiles, perdona al pueblo judío, perdona a todos los que se burlan, se mofan de mí y me crucifican. Él, Jesús, oró por los transgresores. Pero déjame decirte que en Juan está la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Pero no nada más los apóstoles, sino por ti y por mí. Dice en su oración que Él oraba por sus discípulos y por los que íbamos a creer por el testimonio de ellos. Así que Jesús pensó en ti y en mí. Y oró por ti. Oró por mí, que somos transgresores. Intercedió por nosotros. Bendito Dios. Para que tengamos vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Una relación correcta con Dios. Ahora somos sus hijos. Por su gracia. Sigamos leyendo. En Lucas 24 dice así: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando Jesús resucitó, Él fue hacia Emaús y se encontró con unos caminantes, Cleofas y su amigo, que iban de Jerusalén a Emaús, un pueblo cercano. Y Jesús se emparejó con ellos y entonces escuchó sus pláticas. Iban tristes, cabizbajos, abatidos, derrotados. Y entonces Jesús les pregunta a qué se refieren. Y ellos le dicen: ¿eres tú el único extranjero que no sabe qué pasó en Jerusalén? Un profeta de Dios, varón de Dios, que nosotros creíamos que Él era el Mesías, pero ya hoy, hace 3 días que está muerto. Algunas de las mujeres de nuestro grupo dicen que resucitó, pero no lo hemos visto. Y entonces Jesús va caminando con ellos y les va hablando acerca de las Escrituras. Y es cuando les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo. Desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que los profetas dijeron y escribieron era necesario que el Cristo lo cumpliera. Sigamos leyendo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Y les dijo: así está escrito. Cuando llegan ya al mesón y Jesús hace como que se va a ir, y los discípulos dicen: no, quédate por favor, ya es tarde, cena con nosotros. Y entonces, estando ahí a la mesa, Jesús dice: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Era necesario que Jesucristo padeciera por nuestros pecados. Y una vez, habiendo entregado su vida por nuestras iniquidades, al tercer día resucitara. Así ocurrió. Jesús cumplió toda palabra. Bendito sea el Señor. Sigamos leyendo. En Corintios, Pablo nos dice
que el mismo Señor Jesucristo le enseñó el Evangelio. Y por eso Pablo escribe a los Corintios así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme está escrito en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme está escrito en las Escrituras. ¿Y cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Todavía no teníamos todas las cartas de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, etc. Entonces, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito de Génesis a Malaquías se cumplió. Jesús lo cumplió. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo. Pedro, cuando en un momento dado él huye, corre, se esconde, escribe acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, o sea, a ustedes y a mí, estos profetas que escribieron desde Génesis hasta Malaquías, diligentemente, con cuidado, inquirieron, preguntaron, investigaron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo. Algo que es muy importante. Los discípulos estaban esperando un Mesías victorioso, vencedor, montado en un corcel blanco y con la espada en la mano. Jesús no llegó como todos lo estaban esperando. Un Mesías político, religioso, militar, destruyendo el poderío de Roma y haciendo que Israel fuese el país dominante. No. Eso se cumplirá, sí, en el milenio. Pero Jesús vino como Isaías lo había profetizado, como el Mesías, el siervo sufriente. Entonces, era necesario que Jesús sufriera, y después de esto, las glorias que seguirían. ¿Cuál gloria? La etapa de la iglesia, en donde Dios es glorificado, porque cientos de miles de millones conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Amén. Sigamos leyendo. Juan 1:29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista entendió a cabalidad, perfectamente, que Jesús era el Cordero de Dios. Entendió que Jesús no venía como el Mesías triunfante, victorioso, guerrero. No, entendió que Jesús venía como el Cordero Pascual, el Cordero que iba a morir en la cruz del Calvario para el pago de nuestros pecados. Por eso dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que va a dar glorias a Israel y al mundo, sino que quita el pecado del mundo. Sigamos leyendo. En Corintios, Pablo nuevamente dice así: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Jesús fue hecho pecado. Él nunca conoció pecado, nunca pensó, nunca habló, nunca hizo pecado alguno. Fue santo, perfecto, siempre. Sin embargo, Dios lo hizo pecado por nosotros, por ti y por mí. Por eso, cuando Jesús está en la cruz y el Padre se aparta, Jesús grita: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios le abandonó, se separó, por cuanto Dios lo hizo pecado por nosotros. Oh, qué glorioso nuestro Dios, qué maravilloso que tú y yo, que somos polvo y que en pecado nos concibió nuestra madre y que desde pequeños hemos sido rebeldes contra Dios,
Dios nos buscó y nos rodeó con su amor y nos ha hecho conocer a Jesús como nuestro Salvador. Y Él es quien paga nuestros pecados. Y Él es quien nos da su justicia, de tal manera que delante de Dios somos perfectos y santos. Así lo dice Pablo. A los que Él eligió, Él llamó, y a los que llamó, los santificó, y a los que santificó, glorificó. Bendito Dios. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Recibiéramos la justicia de Cristo en nosotros. Bendito es el Señor. Mateo 27:46. Dice así: y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que acabo yo de decir. Por cuanto fue hecho Jesús pecado. Dios se separó de Jesús. Dios no acepta, no tolera el pecado. No puede ver sus ojos limpios la iniquidad. Sigamos leyendo. En Lucas 24, Jesús resucita y dice así la palabra de Dios: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas, asombradas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores. Era necesario, obligado que esto ocurriera, y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Era necesario para que tú y yo podamos tener vida eterna, tener una relación maravillosa con nuestro Dios. Y vamos a acabar leyendo entonces ahora Apocalipsis. ¿Dónde está nuestro Señor Jesús ahora? En el cielo. ¿Y cómo se le puede ver ahora en el cielo? De esta manera: miré, dice Juan, y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero. ¿Y cómo lo vio? De pie, como inmolado, sacrificado. Vi a un cordero sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que decían a gran voz, estos ancianos y estos seres vivientes: el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, tuyas y mías, y de todo ser cristiano. Maravilloso es nuestro Dios. Jesús tenía que morir en la cruz, ser vituperado, ser abofeteado, ser puesto una corona de espinas en su sien, que se burlaran de él, que lo escupieran, que lo crucificaran. Para él ahora está resucitado en el cielo, recibiendo toda gloria, toda alabanza, todo honor, todo reconocimiento de los seres celestiales y de nosotros. Yo te invito a que tú y yo le demos gloria a Dios todos los días de nuestra vida, todo el tiempo posible, dar gloria al Señor
porque Él se lo merece. Él ocupó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. El que no merecía que se le burlara, que lo escupieran, que lo menospreciaran, pero lo hizo porque te ama y me ama. Ese es el amor. Dice la palabra que el amor no busca lo suyo, no busca lo propio, sino busca la bendición y el bien para el otro. Y fue lo que Jesús hizo. Así bueno, pues, si este año nos tocó la pandemia, si este año sufrimos enfermedad, muerte de algún ser querido, pérdida del empleo y muchos trastornos que pudieran venir a nuestra vida, debes de saber de que Dios tiene perfecto control. Si Dios permite que tú pases por el valle de muerte, es porque Dios así sabe que eso será bueno para ti, para mí. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre de Jesús, porque nos has dado un Salvador maravilloso, que fue a la cruz sabiendo todo lo que le esperaba, pero por cuanto nos amó, se entregó por nosotros. Gracias te damos. A ti es la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Te invito a que nos acompañes todos los martes, 6 de la tarde, para orar a nuestro Dios, para darle gracias, darle gloria, darle honra, darle alabanza, regocijarnos en que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él quiere que pongamos en sus manos nuestras necesidades, que oremos pidiéndole su intervención bendita. Todos los martes, 6 de la tarde, Facebook Live. También te recuerdo que estamos en YouTube, en Facebook, y ahora estamos en Telegram y en WhatsApp. Por favor, toma nota del teléfono, acompáñanos, escríbenos, mándanos mensajes. Te lo agradecemos. Nuestros horarios son martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Compártelo. Para nosotros es muy importante y le daremos gloria a Dios con esto. Ve los videos anteriores, suscríbete si no lo has hecho y muchas gracias. Que Dios te bendiga.